No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. A mediados de los años 90, cuando yo tenía alrededor de 14 años, mi familia decidió hacer un viaje de fin de semana a Nashville para visitar Opryland. Era uno de esos viajes familiares que se sienten enormes cuando eres adolescente. Hotel, carretera, parque de diversiones y la emoción de subirte a todas las montañas rusas que te dejaran. Yo estaba feliz, emocionada y con la cabeza llena de planes para el día siguiente. Pero la noche antes de ir al parque, tuve una pesadilla tan real que todavía hoy la recuerdo con una claridad escalofriante. Soñé que estaba subida a una montaña rusa que tenía vueltas de cabeza y que el arnés de seguridad que va sobre los hombros estaba defectuoso. En el sueño, la barra no cerraba bien, se movía, vibraba, y yo sentía como poco a poco se iba aflojando. Recuerdo la sensación del viento en la cara, el ruido de los rieles, los gritos de la gente, y de pronto, la caída. En mi pesadilla, salía disparada del asiento y caía al vacío mientras todo giraba a mi alrededor. Me desperté sudando, con el corazón acelerado y esa sensación horrible de cuando un sueño se siente demasiado real como para ignorarlo. A la mañana siguiente intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla sin sentido. Después de todo, estaba a punto de pasar un día increíble en un parque de diversiones. Llegamos a Opryland y el ambiente era justo como lo había imaginado. Música, risas, olor a comida, gente corriendo de un juego a otro y ese ruido constante de las montañas rusas subiendo y bajando por los rieles. Mi mamá, mi hermana y yo caminábamos juntas mirando los juegos y decidiendo a cuál subirnos primero. En algún punto del día llegamos justo frente a la montaña rusa de mi pesadilla. Era una de esas enormes, con vueltas completas, caídas empinadas y tramos donde quedas colgando boca abajo por unos segundos. Mi estómago se encogió en cuanto la vi. Era exactamente igual a la del sueño. Sentí una incomodidad rara, como una advertencia, pero no dije nada. No quería parecer exagerada ni arruinar el momento. Hicimos fila y cuando llegó nuestro turno, mi mamá y mi hermana se sentaron juntas en un carrito, mientras yo me senté sola en el asiento de adelante. Me acomodé, bajé la barra de seguridad sobre mis hombros y esperé a que hiciera el típico clic que te da esa falsa sensación de seguridad absoluta. Pero no pasó nada. La barra bajaba y volvía a subir. La empujé con más fuerza. Nada. Volvía a soltarse. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. Volví a intentar cerrarla una y otra vez, pero el arnés no se aseguraba. En ese momento, la imagen de mi pesadilla me cruzó la mente como un rayo. La caída, el vacío, el miedo. Miré hacia atrás y vi a mi mamá y a mi hermana ya listas, con sus arneses perfectamente cerrados, esperando que el juego arrancara. El carrito empezó a moverse lentamente hacia la salida de la estación. Fue ahí cuando entré en pánico. Empecé a gritar que mi arnés no estaba cerrado, que algo estaba mal, que no me sentía segura. La gente alrededor me miraba, algunos con cara de fastidio, otros con curiosidad. Yo no podía parar de gritar. Sentía que si el juego arrancaba así, algo horrible iba a pasar. Por suerte, uno de los operadores del juego se acercó corriendo, revisó el arnés, frunció el ceño y con ambas manos empujó la barra con fuerza hasta que por fin hizo ese sonido seco de seguro, encajando en su lugar. Me miró y me dijo que ya estaba bien, que no me preocupara. Yo estaba temblando. El juego arrancó. Subimos, bajamos, giramos, quedamos boca abajo y aunque físicamente no pasó nada, yo no pude disfrutar ni un segundo. Todo el tiempo estuve con las manos apretadas al asiento, rezando para que el arnés no se moviera, con la sensación constante de que algo no estaba bien. Cuando por fin terminó el recorrido y bajamos del carrito, vi cómo los operadores apagaban ese asiento y colocaban una señal para que nadie más se subiera ahí. Ese carrito quedó fuera de servicio. Mi mamá me miró con los ojos muy abiertos y me preguntó qué había pasado. Yo le conté de mi pesadilla, de cómo había soñado exactamente con una montaña rusa y un arnés defectuoso, y de lo que había sentido al ver que la barra no cerraba. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me abrazó fuerte. Desde ese día, jamás volví a subir a una montaña rusa que tenga vueltas de cabeza. No importa cuántas veces me digan que es segura, que está revisada o que no pasa nada. Algo dentro de mí aprendió a escuchar esas corazonadas, esas advertencias raras que a veces llegan en forma de sueño. Hasta hoy sigo pensando en esa coincidencia imposible.
soñar con un arnés defectuoso y al día siguiente sentarme justo en el único asiento que no funcionaba bien. Tal vez fue casualidad, tal vez fue suerte, o tal vez fue una de esas señales que llegan sin explicación, solo para recordarte que a veces es mejor hacerle caso a tu instinto, porque hay sueños que no son solo sueños y hay miedos que vienen a protegerte. Era la noche de Año Nuevo de 2016 y yo estaba en el centro de la ciudad con mi hermano menor y un grupo de amigos. Habíamos salido a hacer recorrido de bares, pasando de un lugar a otro, celebrando, riendo, brindando por el nuevo año y disfrutando de esa energía especial que solo se siente cuando todo el mundo está de fiesta y parece que nada malo puede pasar. La música estaba a todo volumen, las calles llenas de gente, luces, fuegos artificiales a lo lejos y ese ambiente eléctrico que te hace sentir que la noche es interminable. Todo iba perfecto. Habíamos tenido una noche increíble, de esas que recuerdas por años, y yo estaba completamente metido en el momento. Pero de repente, sin ninguna razón aparente, algo dentro de mí se rompió. Fue como si alguien hubiera apagado la música en mi cabeza. Sentí un vacío horrible en el estómago, una presión en el pecho, una angustia tan fuerte que me dobló por dentro. No fue un pensamiento normal, no fue una preocupación cualquiera, fue una certeza brutal que me atravesó como un rayo. Mi mamá está muerta. No fue una idea pasajera, no fue una suposición, fue una sensación tan real que me dejó sin aire. Me quedé helado en medio de la calle, rodeado de risas, abrazos y gente celebrando, mientras por dentro sentía que el mundo se me acababa de venir encima. Y entonces pasó algo todavía más extraño. Sin que yo dijera una sola palabra, sin que hiciera ningún gesto, sin que mirara el teléfono ni recibiera ninguna notificación, mi hermano se giró hacia mí, me miró directo a los ojos, pálido, con una expresión que nunca le había visto antes, y me dijo: «Creo que mamá acaba de morir». Sentí que el corazón se me salió del pecho. No entendía cómo era posible. No habíamos hablado del tema, no habíamos mencionado nada, nadie nos había llamado, no había ningún mensaje, y aún así, los dos estábamos sintiendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Sin pensarlo, saqué el celular con las manos temblando y empecé a marcarle. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. No contestaba. Cada tono que sonaba era como una tortura. Yo caminaba de un lado a otro, mirando la pantalla, rezando, suplicando, pidiéndole a lo que fuera que me sacara de esa realidad. Recuerdo pensar algo tan absurdo como desesperado: «Por favor, muéveme a otro universo donde esto no esté pasando». El ruido de la calle ya no existía. No escuchaba la música, no veía a la gente, no sentía el frío. Solo veía el nombre de mi mamá en la pantalla y el sonido de la llamada que nunca entraba. Y entonces, de pronto, contestó. Su voz sonó al otro lado del teléfono, como si nada estuviera mal. Me dijo que estaba bien, que había tomado unas copas de más con unas amigas, que estaba un poco mareada pero feliz, que todo estaba perfecto. Me preguntó cómo iba nuestra noche, nos deseó un feliz año nuevo y se rió como siempre. Yo no podía hablar, sentía un nudo en la garganta, las piernas flojas y un mareo que me obligó a sentarme en la banqueta. Mi hermano me miraba esperando una respuesta. Cuando colgué lo vi respirar aliviado, pero al mismo tiempo seguía tan confundido como yo. Nos quedamos ahí, en medio de la fiesta, sin saber qué decir. ¿Cómo explicas algo así? ¿Cómo explicas que 2 personas al mismo tiempo, en el mismo lugar, sintieron la misma certeza horrible sin que hubiera pasado nada? ¿Cómo explicas ese tipo de conexión? Intentamos seguir con la noche, pero ya no era lo mismo. La sensación no se fue de inmediato. Era como si algo nos hubiera rozado, como si hubiéramos visto una sombra pasar demasiado cerca. Seguíamos escuchando música, seguíamos rodeados de gente celebrando, pero por dentro los dos estábamos sacudidos. Durante días no dejamos de hablar del tema. Recordábamos exactamente dónde estábamos, qué canción sonaba, qué bebida teníamos en la mano, la expresión en el rostro del otro cuando ocurrió. Todo coincidía. No fue una confusión. No fue un malentendido, no fue sugestionarnos, fue algo real que los dos vivimos al mismo tiempo. Nunca volvimos a sentir algo parecido, nunca más nos pasó algo así. Pero esa noche quedó grabada en mi memoria como una cicatriz invisible.
A veces me pregunto si fue una premonición que no se cumplió, si fue un aviso de algo que iba a pasar en otro lugar, en otro tiempo, si fue una especie de eco del futuro, o si simplemente nuestras mentes se sincronizaron de una forma que la ciencia todavía no sabe explicar. Lo único que sé es que ese sentimiento fue real, el miedo fue real, la certeza fue real. Y aunque nada malo pasó esa noche, aunque mi mamá sigue viva, sana y fuerte, hay experiencias que te cambian para siempre. Desde entonces, cada vez que siento ese vacío en el estómago, esa presión en el pecho, ese presentimiento inexplicable, no lo ignoro, porque aprendí que hay cosas que se sienten antes de que pasen, que hay conexiones que no entendemos, y que a veces el cuerpo sabe algo que la mente todavía no puede explicar. Esa noche no fue un recordatorio de que hay hilos invisibles que nos unen, y de que, por más que intentemos explicarlo todo con lógica, hay momentos que simplemente no tienen explicación. Cuando era más joven, había una persona que aparecía constantemente en mis sueños. No era ese rostro genérico que circula por internet y que muchos dicen ver. No, este hombre era distinto. Tenía la espalda encorvada de una forma antinatural, como si su cuerpo no pudiera sostenerse erguido, y unos dientes enormes que sobresalían incluso cuando mantenía la boca cerrada. Sus ojos eran desproporcionados, demasiado grandes para su rostro, y tenían una expresión que me hacía sentir observada incluso después de despertar. Al principio eran solo sueños raros, pero con el paso del tiempo se convirtieron en verdaderas pesadillas. Cada vez que aparecía, sentía un terror profundo, una angustia que me despertaba sudando y con el corazón acelerado. No era un miedo normal, era una sensación pesada, como si algo verdaderamente malo me estuviera persiguiendo. Durante años lo vi una y otra vez, en escenarios distintos, en situaciones diferentes, pero siempre estaba él, como un depredador que nunca se cansa. Llegó a ser tan recurrente que incluso hablé de él en terapia. Intentaba explicarle a mi psicóloga que no era solo una imagen perturbadora, sino una presencia, algo que parecía tener intención. En mis sueños, todo podía cambiar, el lugar, la época, las personas que me rodeaban, pero él siempre estaba ahí, acechando, observando desde algún rincón, siguiéndome con esa sonrisa torcida que parecía anunciar que tarde o temprano me alcanzaría. La maldad que emanaba de él era imposible de describir. No hacía falta que hablara, no hacía falta que me tocara. Bastaba con que estuviera cerca para que el ambiente se volviera pesado, como si el aire se volviera más denso y me costara respirar. En mis sueños corría, me escondía, intentaba perderlo entre la gente, pero siempre terminaba encontrándolo detrás de mí, caminando lento, seguro, como si supiera que no tenía escapatoria. Con los años me acostumbré en cierto modo a su presencia. No dejaba de asustarme, pero ya no me sorprendía. Era como una sombra constante en mi vida nocturna, una figura que ya formaba parte de mis miedos más profundos. Hasta que un día todo cambió. Era una mañana normal. Salí con mis amigos a una cafetería que solíamos frecuentar. Un lugar tranquilo, con música suave, olor a café recién hecho y gente conversando en mesas pequeñas. Nada fuera de lo común. Nos sentamos, pedimos nuestras bebidas y empezamos a platicar de cosas sin importancia. Y entonces lo vi. Estaba sentado solo en una mesa cerca de la ventana, la misma postura encorvada, los mismos ojos enormes, los mismos dientes imposibles y esa sonrisa que conocía demasiado bien. Nuestros ojos se cruzaron, sentí cómo se me helaba la sangre. No era posible, no podía ser real. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica. Me dije que era una coincidencia, que estaba sugestionada, que mi cerebro estaba proyectando mis miedos sobre un desconocido. Pero algo en su mirada me dijo que no. Algo en la forma en que me observaba me hizo sentir exactamente lo mismo que sentía en mis pesadillas. Un terror puro. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Les dije a mis amigos que nos teníamos que ir, que no me sentía bien. Ellos notaron que estaba pálida, temblando, y no hicieron preguntas. Pagamos rápido y salimos del lugar. No volví la cabeza. No quise darle la oportunidad de mirarme de nuevo. Caminé varias cuadras sin hablar, tratando de controlar la respiración, intentando convencerme de que no había pasado nada extraño. Pero por dentro sabía que algo había cambiado. Desde ese día, nunca más volví a soñar con él. Ni una sola vez. Las pesadillas desaparecieron por completo,
como si al haberlo visto en el mundo real hubiera cerrado una puerta que llevaba años abierta, como si su presencia hubiera saltado de mis sueños a la realidad solo para despedirse. A veces me pregunto si realmente fue él o solo alguien que se parecía demasiado a la figura que mi mente había creado durante años. Tal vez mi cerebro, cansado de tenerle miedo en sueños, decidió materializarlo para enfrentarlo de una vez por todas. Tal vez fue solo una coincidencia imposible de ignorar. Pero hay algo que no puedo explicar. La forma en que me miró no era la mirada de un desconocido, era la mirada de alguien que ya me conocía, como si supiera exactamente quién era yo y hubiera estado esperándome. Desde entonces, cada vez que entro a una cafetería, no puedo evitar buscar con la mirada a ese hombre encorvado. Cada vez que tengo una pesadilla, agradezco que no sea con él, y cada vez que recuerdo su sonrisa, se me eriza la piel. No sé si me alegra o me inquieta que ya no vuelva a aparecer en mis sueños, porque parte de mí siente que, de alguna forma, aquel encuentro fue el final de una historia que llevaba años persiguiéndome. Y aunque nunca más lo he vuelto a ver, hay días en los que todavía siento esa misma sensación de ser observada, como si en algún lugar alguien siguiera recordándome. Mis papás decidieron bendecir la casa nueva con un sacerdote. No eran especialmente religiosos, pero querían empezar esa etapa con buenas energías, así que invitaron a un cura para que recorriera la casa y rezara. Yo no soy creyente y siempre he sido bastante escéptico con ese tipo de rituales, pero estuve presente por respeto. Mi hermana, que también es atea, me acompañaba durante todo el recorrido. El sacerdote caminaba lentamente por cada habitación, murmurando oraciones y rociando agua bendita. Todo parecía completamente normal hasta que llegamos al área del sótano y a un pasillo con piso de concreto, donde había algunas grietas típicas de una construcción antigua. Mientras el sacerdote avanzaba, de repente ocurrió algo que todavía hoy me resulta difícil de explicar. Justo detrás de él, desde las grietas del piso, empezó a salir una cantidad enorme de cucarachas. No fueron unas cuantas, fue una verdadera avalancha que apareció de golpe, como si alguien hubiera abierto una compuerta invisible. Salieron todas al mismo tiempo y se desplegaron alrededor del sacerdote, formando una especie de estela que parecía seguirlo por el pasillo. Lo más perturbador no fue solo la cantidad, sino la forma en que se movían. No corrían de manera caótica como suelen hacerlo las cucarachas. Todas eran exactamente del mismo tamaño y color, y se desplazaban en perfecta sincronía, como si fueran un solo organismo. Avanzaban juntas, ordenadas, coordinadas, algo completamente antinatural para insectos de ese tipo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Las cucarachas aparecieron, se expandieron como un abanico detrás del sacerdote, y casi de inmediato desaparecieron. No se escondieron lentamente ni salieron corriendo en distintas direcciones, simplemente dejaron de estar ahí, como si el suelo se las hubiera tragado. Me quedé paralizado, sin poder decir una palabra. Mi hermana estaba a mi lado y tenía la misma expresión de shock. Nos miramos sin hablar, pero ambos sabíamos que habíamos visto exactamente lo mismo. Lo más inquietante fue que el resto de la familia no se dio cuenta de nada, ya que caminaban unos pasos más adelante, concentrados en la bendición. Cuando el recorrido terminó, mi hermana y yo regresamos al lugar donde había pasado todo. Revisamos el piso, las grietas, los rincones, buscando alguna señal que explicara lo ocurrido. No encontramos ni una sola cucaracha, ni viva ni muerta. No había rastros de plaga, ni nidos, ni nada que justificara lo que habíamos visto. Con el tiempo volvimos a revisar el sótano varias veces. Nunca antes ni después de ese día apareció una sola cucaracha en la casa. La explicación lógica podría ser una coincidencia extraña, pero hay demasiados detalles que no encajan. La sincronía, la uniformidad y la forma en que desaparecieron sin dejar rastro. Hasta hoy mi hermana y yo recordamos ese momento con escalofríos. No sabemos qué fue ni por qué ocurrió justo en ese instante. No creemos en lo paranormal, pero tampoco podemos negar que aquello no fue normal. Fue una de esas experiencias que te dejan con más preguntas que respuestas y que, aunque intentes olvidarlas, regresan a tu mente cada vez que alguien habla de cosas que no tienen explicación. Cuando era adolescente, viví algo que todavía hoy me cuesta poner en palabras,
porque no fue solo extraño o impactante, fue una experiencia que literalmente cambió la forma en la que entiendo la intuición, la conciencia y eso que muchas personas llaman algo más. Ese día estaba completamente sola en la cocina de mi casa, haciendo cualquier cosa trivial, nada importante, cuando de repente empezó a repetirse un pensamiento de forma insistente dentro de mi cabeza. No era una idea suave ni pasajera, era algo invasivo, como si alguien estuviera golpeando una puerta dentro de mi mente una y otra vez, diciéndome que tenía que ir a ver a mi hermana mayor. Mi hermana tiene una condición complicada. Es severamente autista, tiene parálisis cerebral y epilepsia, así que desde siempre hemos vivido con cierto nivel de alerta constante en casa. Aún así, ese día yo estaba acostumbrada a que ella estuviera en su habitación o viendo televisión, tranquila, como casi siempre. Por eso, al principio ignoré ese pensamiento. Me dije que estaba exagerando, que no tenía sentido interrumpir lo que estábamos haciendo por una sensación rara. Pero el impulso no se iba. Al contrario, se hacía cada vez más fuerte, más urgente, como si algo dentro de mí supiera que el tiempo estaba corriendo en contra. Pasó tal vez un minuto, no más, cuando ocurrió algo que todavía me eriza la piel al recordarlo. Ya no fue un pensamiento, fue una voz. Clara, fuerte, inconfundible. No sonó dentro de mi cabeza como una idea, sonó como si alguien estuviera parado conmigo en la cocina, gritándome desesperado: «Ve a ver a tu hermana, escúchame, escucha, escucha ahora». No fue amable, no fue calmada, fue autoritaria, urgente, casi violenta en su intensidad. Me paralicé por una fracción de segundo, con el corazón acelerado, y luego reaccioné. Solté todo lo que tenía en las manos y salí corriendo, llamando a mi hermana por su nombre mientras avanzaba por la casa. No obtuve respuesta. Justo cuando iba directo a su habitación, escuché un sonido extraño, como un chapoteo suave, un ruido de agua moviéndose. No era fuerte, no era escandaloso, pero algo en mí supo que tenía que seguir ese sonido. Cambié de dirección casi sin pensarlo y me dirigí al baño de abajo. Cuando abrí la puerta, la escena que vi me heló la sangre. Mi hermana estaba teniendo una convulsión dentro de la bañera, boca abajo, con la cara sumergida en el agua. No se estaba moviendo de forma violenta, no estaba salpicando, y eso es lo que más me perturba hasta hoy, porque no sé de dónde venía ese sonido de agua que me guió hasta ahí. Si no hubiera escuchado nada, si hubiera seguido directo a su cuarto, no sé si habría llegado a tiempo. No pensé. Mi cuerpo reaccionó solo. La saqué de la bañera como pude, gritando, temblando, con una fuerza que no sabía que tenía. Logré sacarla del agua y ponerla de lado, y poco a poco empezó a reaccionar. No voy a entrar en detalles médicos, pero lo que sí sé es que si hubiera tardado más, el resultado habría sido completamente distinto. Durante mucho tiempo me dijeron que fui una heroína, que la salvé, que reaccioné rápido, pero yo nunca he sentido que haya sido así. Yo no tomé la decisión consciente, yo no tuve el mérito, yo solo obedecí. Algo me empujó, algo me gritó, algo no me dejó quedarme quieta, y no tengo forma de explicar qué fue. No sé si fue Dios, un ángel, una intuición llevada al extremo o algo que simplemente no entendemos todavía. No pretendo convencer a nadie ni imponer creencias. Pero después de eso, ya no puedo creer que estamos completamente solos, que todo es azar o que la conciencia se limita solo a lo que podemos tocar o medir. Ese día, algo intervino, y gracias a eso, mi hermana sigue viva. Hoy ella está bien, está feliz, sigue con sus desafíos, pero está aquí. Y cada vez que pienso en ese momento, no siento miedo, siento gratitud, porque no sé qué fue lo que habló, no sé de dónde vino esa voz, pero sí sé una cosa con absoluta certeza. No era mi imaginación, y si no hubiera escuchado, hoy estaría contando una historia muy distinta. Todavía hoy me cuesta creer lo que voy a contar porque no fue un susto común, ni un simple error de percepción. Fue una experiencia tan absurda y desconcertante que, por más que la repase una y otra vez en mi cabeza, no logro encontrarle una explicación lógica. Todo comenzó con algo tan cotidiano como hacer un giro en una calle que conocía bien, en un momento del día completamente normal. Estaba a punto de dar vuelta. Frené, miré a ambos lados con toda la calma del mundo y confirmé algo que sigo sosteniendo hasta hoy. No había absolutamente ningún auto en la carretera, cero tráfico, nada. Podía ver perfectamente hacia ambos lados por lo menos un cuarto de milla, sin curvas, sin obstrucciones, sin sombras engañosas.
Tengo buena vista, el límite de velocidad era de 35 millas por hora, así que incluso si alguien viniera rápido, lo habría notado sin problema. Hice el giro, y de pronto todo se volvió caos. Sentí el impacto seco, brutal. Un golpe fuerte que sacudió todo el coche. El frente se estremeció y mi defensa delantera literalmente salió volando. El ruido fue real, el movimiento fue real, el miedo fue real. Me quedé completamente paralizado, con el corazón latiéndome en la garganta, tratando de entender cómo demonios acababa de chocar si, segundos antes, no había ningún vehículo en la vía. El otro conductor bajó del auto y me preguntó cómo no lo había visto. Yo lo miré sin saber qué responder. Estaba en shock, no tenía palabras, porque sinceramente no había forma de haberlo visto, porque no estaba ahí, no había autos, no había luces, no había movimiento, nada. Esa era la parte que no encajaba y que todavía no encaja. Lo más extraño es que su auto apenas tenía un pequeño raspón, algo mínimo, mientras que el mío quedó claramente dañado. La defensa desprendida, el faro roto, todo evidente. Intercambiamos información del seguro. Él decidió que solo iba a pintar el raspón y no darle mayor importancia. Yo metí la defensa en el asiento trasero, aún temblando, y me fui a trabajar como pude, tratando de convencerme de que tal vez el susto me estaba haciendo exagerar las cosas. Durante toda la jornada laboral estuve distraído, repasando una y otra vez la escena. Nadie del seguro me llamó, nadie me contactó, no recibí mensajes, correos ni notificaciones. Pensé que tal vez sería al día siguiente. Cuando salí del trabajo y caminé hacia mi coche, me preparé mentalmente para ver el daño otra vez, pero lo que vi me dejó helado. La defensa estaba perfectamente colocada, no había señales de que hubiera sido retirada o reparada. El faro estaba intacto, no había abolladuras, no había rasguños, no había absolutamente ningún indicio de que el auto hubiera estado involucrado en un choque horas antes. Me quedé parado varios segundos mirando el frente del coche, pasando la mano por donde antes había estado el daño, convencido de que algo no estaba bien. Entré al auto, busqué el cuaderno donde había anotado los datos del otro conductor. La hoja estaba en blanco, no había ningún nombre, ningún número, ninguna dirección. Revisé mi teléfono, donde recordaba perfectamente haber tomado fotos del accidente. Las fotos no estaban. No en la galería, no en la papelera, no en la nube, nada, como si nunca hubieran existido. Ahí fue cuando el miedo cambió de forma. Ya no era el susto de un accidente, era algo mucho más profundo y perturbador. Había imaginado todo, había tenido una alucinación tan real que incluso sentí el impacto, vi los daños y hablé con alguien que nunca existió, o realmente ocurrió algo que, por alguna razón, fue deshecho. Hasta hoy no tengo respuestas. A veces pienso que el accidente simplemente no podía haber sucedido, que rompía alguna regla invisible de la realidad y que el universo decidió corregirse a sí mismo. Otras veces me aterra pensar que mi mente fue capaz de crear una experiencia completa, coherente y física, sin que nada hubiera pasado realmente. Lo único que sé es que lo viví, que lo sentí, que durante horas estuve convencido de que había chocado y que, de alguna forma imposible de explicar, ese accidente dejó de existir. No hay pruebas, no hay registros, no hay marcas, solo el recuerdo. Y ese recuerdo sigue ahí recordándome que tal vez la realidad no es tan sólida como creemos y que a veces, por razones que nunca entenderemos, algo simplemente decide no haber ocurrido. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.